Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy MiniKaiserGas y chicos, hoy es un vídeo un poquito a petición vuestra, ¿vale? Un vídeo que muchos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo vía redes sociales o incluso por algún comentario en YouTube, en el que me pedíais que si podía jugar con la equipación de México algún partidito o algún torneo por lo ocurrido hace 3 días en uno de los estadios de allí, para ser exactos en el estadio de Querétaro, en el que se enfrentaban al Atlas. Y bueno, chavales, antes de comentar las cosillas tengo que decir que yo este vídeo lo grabé ayer, porque bueno, yo había leído la noticia el mismo día que sucedió el suceso, pero que como ya sabéis, cuando sale la primera noticia, si lo lees en un medio o lo lees en otro, o lo escuchas en un sitio o lo escuchas en otro, pues siempre varían pues las cifras de lo que ha ocurrido o te cuentan cosas que verdaderamente no han pasado. Y la verdad es que ayer, antes de sentarme a grabar el vídeo, pues me di cuenta de que lo que yo había leído al principio no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo ahora. Pasaron de no haber cifra de muertos a haber entre 20 y 30 fallecidos. Los heridos ya no eran pocos heridos, eran más de 50 heridos. Y ya no bastante con lo que yo había leído, en alguna de las noticias venían algunos vídeos anclados, ¿vale? Que estarán en las redes sociales. Sobre todo por Twitter lo vi, en el que lo que yo vi, chavales, en esos vídeos me dejó tal mal cuerpo que a la hora de grabar el vídeo se me notaba. Entonces decidí que no quise traer ese vídeo porque la verdad es que no me reconocía ni yo cuando me fui a editarlo, y la verdad es que me dejó mal cuerpo. En este caso voy a traer el vídeo porque muchos de vosotros me lo habéis dicho, pero quiero pensar que ninguno de mis suscriptores que sois de allí, ya sea de México, de cualquier país, lleváis el fanatismo del fútbol a este nivel. Conozco un montón de gente de México que me parecen excelentes personas, así que el 99,9999% sé que no tenéis nada que ver con este tipo de gente. Y que la verdad que me pongo en la piel de algunos de vosotros si habéis estado allí o de la gente que ha estado allí en el campo y se me quitarían las ganas de volver a un estadio de fútbol. Sé que muchos de vosotros no sabéis ni de qué estoy hablando, podéis directamente buscarlo por internet. Yo ahora os voy a poner un poquito en contexto, pero no voy a dar ni imágenes ni nada, no voy a sacar nada de eso aquí en el canal porque me parece una auténtica aberración. Pero bueno, por lo que estuve viendo, hay vídeos en los que se le hace incluso alguna entrevista a alguna persona o algún aficionado del Atlas. Y lo que cuenta la verdad es que es una auténtica locura, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, chicos, es jugarme un partidito mientras estamos hablando de esto. Me lo voy a jugar aquí para pues ir ganando moneditas, porque la verdad es que cada vez veo que me bajan más, y bueno, ahora que no me hace falta meterle mucha caña, pues voy a jugar algún partidito aquí, ¿vale? Y bueno, en este caso, chicos, para poneros en contexto a los que no sabéis de qué va el tema, resulta que el día 6 de este mes se enfrentaron pues Querétaro versus Atlas y por lo que he leído, a mitad de lo que sería el segundo tiempo, pues muchos aficionados del Querétaro decidieron invadir la grada donde se encontraban los aficionados del Atlas. Quiero hacer un punto antes de empezar a hablar del tema. No pienso que todo el aficionado de Querétaro sea como este tipo de persona, ni que ningún aficionado que haya sufrido esto tenga que ver con este tipo de radicales, ¿vale? Así que lo primero digo, sé que habrán bellísimas personas que son fans de Querétaro y que en lo que han visto en estas imágenes pues también piensen como yo. Así que esto quiero dejarlo claro. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar un poquito de lo sucedido, ¿ok? Vale, por lo que he visto en una de las noticias, hay uno de los aficionados en los que le está preguntando qué es lo que ha ocurrido. Y la versión que él da es que estaban, pues eso, tranquilos, viendo el partido. Y que de buenas a primera, parte de la afición de Querétaro se aproximó por la parte derecha de donde ellos se encontraban. Y de buenas a primeras se vieron que por la parte izquierda también estaban llegando más aficionados de Querétaro, lo cual se encontraban acorralados. Luego hablaré también de un tema con el tema de la policía, pero de buenas a primeras todas estas personas pudieron entrar en la grada, empezaron pues a agredir a las personas, empezaron pues a hacer una batalla campal directamente.
Se ven en las imágenes como incluso familias con chiquillos pequeños salen corriendo por el campo con las camisetas quitadas para que estas personas no los agredieran. Y es lo que cuenta es eso, que simplemente pues empezaron a llegar ahí y empezaron a tirar piedras, con palos. Dice, creo que también, si no me equivoco, piquetes de hielo. Incluso se escuchó algún disparo de pistola. Yo sigo leyendo la noticia, veo a ver qué es lo que ocurre con el cuerpo de policía, que por qué no interviene, y resulta que los datos que ellos dan es que eran demasiadas personas para tan poco cuerpo de policía en ese momento en el estadio, y que decidieron no hacer nada, ¿vale? Cuando la entrevista con esta persona sigue, lo que dice es que parece ser que la policía es la encargada de abrirle las puertas a estos individuos para que invadan la zona del Atlas para hincharlos, ¿no? No bastante con esto, a ellos les hicieron un examen exhaustivo antes de entrar al campo, ¿vale? Miraron que no llevaran ningún daño con el que, o sea, ningún objeto con el que se pudiera hacer cualquier tipo de daño, ya fueran monedas, ya fueran pues dice, creo que son carteras, varias cositas, ¿no? Y en cambio la afición rival aparece con todo lo que os he dicho, ¿vale? Aparece con piedras, aparece con palos, aparecen con piquetes, con pistolas, y a ellos no les hace ninguna revisión. O es que al policía que le tocó era ciego, o era manco, o que le pasó al policía que en este caso estaba haciendo el registro. Total, no bastante con esto, el chaval, por lo que cuenta, pues con el grupo con el que él va, por suerte no les ha sucedido nada grave, ¿vale? Él sale con la cabeza vendada. Él parece que no le ha sucedido nada grave, pero que conoce a otros amigos que incluso han perdido la vida en la trifulca. Esto, cuando yo lo escucho, chavales, es que os lo digo, se me ponen los pelos de punta. Yo digo, no puede ser que en 2022 estas cosas ocurran. O sea, no tenemos bastante con encender la tele, tío, y que salga el tema de la guerra de Rusia para que también tengan que suceder estas cosas en el campo de fútbol, cuando las personas directamente, muchas de ellas, vamos, o deberíamos ir todos a ver pues a nuestro equipo, a disfrutar de, pues eso, de los jugadores, de un partido, en este caso, aunque tenga mucha rivalidad, pues un partido en el que hay rivalidad, ¿vale? En los que los jugadores sabes que van a ir más a darlo todo, y que termine con esto, me parece una auténtica, pues, locura, ¿no? Total, que el chaval sigue contando que parece ser que abren las puertas para que la gente abandone el estadio, se vaya a la zona en donde están los aparcamientos, que parece ser que en este caso los tienen separados de una hinchada y otra. Y resulta que cuando llegan a la zona del aparcamiento hay aficionados de Querétaro metidos dentro esperando a estas personas. No pueden salir de allí, tardan un montón en poder salir de lo que es el aparcamiento. Todo esto increpado. Y bueno, esto es la historia que cuenta esta persona. Pero yo me he comido algún vídeo, chavales, en los que literalmente me dejaron mal cuerpo. O sea, gente, grupos de personas entre 5 y 6 pegándole una paliza a un aficionado. Cuerpos en el suelo llenos de sangre. Aficionados golpeando a gente que ya directamente estaba en el suelo. La gente gritando parar, parar, y la gente, o sea, es que le ven los rostros y es como si estuvieran poseídos, chavales, como si hubiesen ido directamente a hacer eso. Y la verdad es que, chicos, lo que yo vi ayer, hacía tiempo que no me dejaba algo mal cuerpo, y esto lo hizo, ¿sabes? Entonces, como os he dicho antes, o sea, muchísima fuerza, ya no muchísima fuerza para todos los mexicanos. Sé que encima, después del Mundial de Qatar, viene el de México. Ojalá que estos actos no os perjudiquen en esto, porque yo creo que un Mundial ahí en México puede ser muy bueno. El fútbol se vive muy fuerte, pero yo creo que no es necesario llegar al extremo en el que se viene ese campo.
Como he dicho antes, creo que muchísimos de vosotros que os habéis puesto en contacto conmigo es porque no compartís nada de lo ocurrido en ese campo. Que no todos los mexicanos son igual, o sea, no deberíamos juzgar a los mexicanos por lo ocurrido o por los hechos que han hecho X personas. Y sobre todo, chicos, que ha sido un vídeo que me ha costado, o sea, es un vídeo que ya os digo, es un poquito a petición vuestra, un vídeo que, yo os digo, ayer me marcó muchísimo. Y que, chavales, que espero, lo dicho, que todos estéis bien, que no os haya pasado a nadie nada de los que hayáis podido estar allí en el campo, si hay alguno que ha estado en el campo, que los familiares todos estén bien, que sé que es un vídeo un poquito raro en el canal, un poquito duro, pero que es algo que ha sucedido, algo que queréis que hablara de ello y que, bueno, que en este caso espero haber sido claro, espero haber sido lo más transparente posible. Soy anti peleas, soy anti guerras, soy anti todas estas movidas y espero que al menos la gente que me siga pues piense lo mismo que yo. Y nada, chicos, que espero que hayáis visto el vídeo hasta el final. Y nada, hoy no voy a pedir ni que os suscribáis ni que le deis el like, porque la verdad es que es un vídeo que para mí no ha sido fácil. Y nada, chicos, simplemente espero que si tenéis un pensamiento como esta gente, que lo cambiéis. Y nada, chicos, un abrazo muy fuerte, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, ser felices. Adiós. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you